Mari Pulamien, Compuché, ¿cómo están? Bienvenidos esta noche. Qué gusto volver a encontrarnos nuevamente en este mismo teatro. Hace poco estuvimos transmitiendo en vivo el Festival de Cine del Ficualmapu, como todos los años, y hoy nos encontramos nuevamente y en esta instancia en el marco de Hueñol Tripantu. En esta cuarta edición del Hueñol Tripantu organizado por Ficualmapu, que este año nos invita a una programación marcada por el fortalecimiento que trae el retorno con la frase Huiñotuaín Anturreque Comque Nehuen Kimun Mu. Retornaremos como el sol con la fuerza de lo aprendido. Queremos darles la bienvenida a todos y a todas que están hoy día. Nosotros estamos en el backstage del teatro y estábamos viendo hace poco cómo hacían ingreso ya a este teatro para contemplar lo que va a ser esta noche, que tiene, por supuesto, muchas sorpresas. Así damos inicio a esta jornada, entonces, con la fuerza de lo aprendido. Como ya les comentábamos, desde el 2019 el Ficualmapu viene invitando a recibir el nuevo ciclo de la naturaleza, junto con la música de distintos hermanos y hermanas, tanto mapuche como de otros pueblos del hemisferio sur. Porque este es un hito que experimentan toda esta parte del mundo, todo el hemisferio sur, y que es nombrado por distintas lenguas y por distintos pueblos, como Inti Raymi, por ejemplo, para los Pulamien quechua, Guatamozoj, como lo menciona el pueblo Coya, Machacamara para el pueblo Aymara, y así otros nombres para denominar a este ciclo. Como decía uno de los loncos que conocimos hace mucho tiempo, el acontecimiento de la vida, decía. Eso es lo que estamos en este momento nosotros contemplando y que por supuesto es muy importante para el Ficualmapu contar hoy día con el variado número de las cantantes que están acompañándonos hoy día. En este mismo escenario hicimos el primer concierto en 2019 y debido a la pandemia, por supuesto, se tuvo que realizar 2 conciertos completamente en línea. Hoy día nos alegra mucho recibirles en este teatro y también estar en línea con quienes están en otros territorios, con quienes están del otro lado del Gulumapu, por todo el Gualmapu, de otros pueblos del hemisferio, de toda Viayala que nos están viendo y también del mundo. Queremos saludarlos esta noche, por supuesto, y darles la bienvenida para que se conecten y compartan lo que va a ocurrir en esta noche a través de Facebook, YouTube, TikTok, Twitter y, por supuesto, la página oficial del Ficualmapu, www.ficualmapu.cl. Como les decíamos, estamos en vivo para todo el mundo. Estamos en el backstage con una antesala de lo que va a suceder en los próximos minutos a nuestras espaldas. Como pueden ver, estamos nosotros justo a la entrada del escenario. Aquí atrás van a estar presentándose grandes artistas esta noche, mujeres que desde diversos territorios nos traen música para que esta noche podamos disfrutarla. Escucharemos en el cierre de la actividad y estaremos conversando con artistas, cantautoras, como ya les decíamos, que levantan en sus cantos las luchas, la resistencia de los pueblos originarios de todo el mundo. A todas las personas que se conectan, les invitamos a que nos puedan dejar sus mensajes, que compartan esta transmisión, nos dejen sus mensajes y, por supuesto, nos comenten también sus anécdotas que hicieron en estas jornadas de Hueñol Tripantu, que entre el 21 y el 25 estuvimos, por supuesto, también en distintos lugares, en distintos territorios, realizando actividades de distinto tipo, ceremonias, etc. Les vamos a recordar que a todas las personas que esta noche nos reunimos a escuchar a la destacada cantautora maya Cachiquel Sara Curruchich, también a la Lamien Carmen Lienqueo con su banda, y además, una vez más, queremos agradecer, por supuesto, la participación de la destacada Ulcantufe. Ella es Elisa Bendaño, una mujer valiente que a través de su canto nos ha sabido transmitir parte de la historia y también, por supuesto, la resistencia del pueblo que ha buscado distintas vías a través del arte para mantener la memoria que, por supuesto, nos hace continuar con distintos tipos de actividades, ¿cierto? Van a estar en unos minutos y ya las va a estar presentando otra destacada, otra también muy querida y que también, por supuesto, nos acompaña en el Ficualmapu, Luz Marina Huanchucoy, que también está preparándose ya, nos parece, en el escenario, porque va a ser una vez más la presentadora oficial de este Hueñol Tripantu que estamos realizando el día de hoy. Antes de comenzar, vamos a estar con una Lamien muy querida y que, por supuesto, durante esta época de Huetripantu, su agenda siempre está completa. Queremos invitar a que se nos sume la Lamien Margarita Canío, Yanquinao. Lamien, mucho gusto, Mari.
Mari, sí. Feliz, com chalikunafin puché, pulamien, puñaña, mlepalú, asquinto alut fachi, cuarto festival de Ficualmapu. Un saludo cariñoso a todas las personas puché, lamien de todo el territorio aquí del Guaymapu, pero también de otras tierras, en este cuarto festival de cine de Ficualmapu, que conmemora, cierto, una fecha muy importante, que es el Huiñón Antú, Huiñoy Antú o Huechipan Antú. Justamente, ya decíamos, esta es una fecha muy importante y sobre todo para usted, lo decíamos un poco en broma, pero también es muy en serio, su agenda está completa durante Huechipantu por su destacada investigación que tiene. Queremos comentarle a quienes se conectan, por supuesto, a la señal del Ficualmapu, que la Lamien es coautora de los libros Huenumapu, Astronomía y Cosmología Mapuche, y también de Historia y Conocimiento Mapuche, sobrevivientes de la campaña del desierto y ocupación de la Araucanía entre 1899 y 1926, y como usted ya menciona, también es parte de este festival de Ficualmapu, ha estado en otras instancias acompañando y sobre todo contándonos parte de su experiencia y su recorrido. Cuéntenos también sobre este Huiñoy Tripantu, como usted mencionaba. ¿Cuál es la importancia que tiene y cómo lo ve usted también a través de la investigación que ha hecho? Feley, sí, mire, durante de épocas muy inmemoriales, ¿no? El pueblo mapuche, como también otros pueblos, se ha caracterizado por la observación, que es particular de toda sociedad, ¿no? La observación del entorno, la observación del cielo, de la tierra, los fenómenos que ocurren naturales en esta parte del territorio. Entonces, el pueblo mapuche, por supuesto que no ha quedado también fuera de este proceso de construcción de conocimiento, y con ello también la construcción de conocimiento en torno a la astronomía, ¿ya? Que es un conocimiento, un saber sumamente relevante porque permite y nos explica y nos fundamenta entonces el por qué se conmemora en esta fecha, ¿cierto?, el cambio de ciclo, y que tiene que ver directamente con el sol, ¿cierto?, que retorna su salida a esta parte del hemisferio sur. Y esta etapa, según las memorias orales de distintos territorios respecto a este tema de la astronomía mapuche y en específico al Huechipantu o Huiñoneantú, que coincide también justamente con una fiesta campesina, ¿no?, que es la fiesta del San Juan. Entonces, ahí se fusiona conocimiento, pero el pueblo mapuche mantiene su conocimiento respecto al Huiñoy Antú o Huiñón Antú o Huiñó Chipán Antú, que tiene ahí varios nombres según territorio. Entonces, desde esa memoria se proyecta hasta el día de hoy, y esa es la que entonces fundamenta el por qué en esta fecha las personas hacen una pausa, ¿cierto?, para celebrar, conmemorar el día, a partir del día 21 en algunos territorios, que culmina justamente entre 24 y 26 de este mes de junio, ¿cierto?, que según el conocimiento occidental corresponde, ¿cierto?, al solsticio de invierno acá en esta parte del hemisferio. Pero desde el punto de vista mapuche es que el sol, ¿cierto?, retorna y hay un nuevo ciclo, una nueva salida del sol, y esto ocurre cada una vez al año, más bien dicho, todos los años ocurre este fenómeno. Y entonces la gente se detiene ahí a conmemorar y a celebrar, a juntarse con la familia. Algunos territorios se juntan en comunidad y esperan el amanecer principalmente, que es donde el sol justamente hace un ritual propio, ¿no?, que es el purún, le llaman el baile del sol, que es un movimiento que hace el sol el día 24. Por eso es el día 24 es donde las personas se juntan durante la mañana para hacer su rogativa y así recibir este nuevo cambio de ciclo del 24 de junio. Así es, me avisan cómo estamos con el tiempo, pero me gustaría hacerle una pregunta más con respecto a lo que usted decía, como esta junta de conocimiento, por mucho tiempo se le llamó solo San Juan a este proceso, y también hay un proceso de resignificación que se da también como un acto político de resistencia. ¿Cómo lo siente usted? Yo a esta altura de la vida, el recorrido que me ha tocado, que no es en todos los territorios, pero en una buena parte de la zona cordillerana, en el Puelmap incluso, y principalmente en mi territorio, que es donde pertenezco acá, en Tuftuf, hay una resistencia del conocimiento
una construcción o una reconstrucción del conocimiento con respecto al San Juan, que para mí es una fiesta, como le llaman los católicos, pagano, ¿ya? Porque es la fiesta de la gente del pueblo, esa gente mestiza, campesino, ¿cierto?, que resignificó su saber a partir, digamos, del contacto con los pueblos indígenas. Entonces, desde ahí creo que, como decía, a esta altura de la vida, yo considero que todas las manifestaciones culturales, todas estas expresiones, digamos, de las creencias que tiene cada sociedad, cada pueblo, es significativa en sí misma, es significativa para quien la practica y la vive en el cotidiano, y sobre todo en estas fechas. Entonces, para mí, San Juan, Huechipantu, Huñullantú, es una reivindicación de los conocimientos, de los saberes de la gente con su territorio, con su espacio, el espacio que lo habita, que lo acogió, ¿cierto? Producto, en el caso del pueblo mapuche, por supuesto el mundo campesino también, después del despojo de las tierras. Entonces, eso para mí es súper significativo, y toda expresión que valore su entorno, que valore, en este caso, la cultura del saber del mundo astronómico propia de los pueblos, es válido, o sea, es significativo. Y es un saber y un aprendizaje más que nosotros debemos incorporar en nuestra vida, digamos. Justamente también queremos agradecerle por conversar con nosotros en este backstage poquito antes. Queremos invitarla también a que se quede, a que tome asiento, disfrute de este concierto, porque tenemos a grandes cantautoras que vienen no solamente de este territorio, sino además tenemos también de otros territorios, como la cantautora Sara Curruchich, que nos va a estar acompañando esta tarde, también a la Lamien Carmen Linqueo, que va a estar junto a su banda, y para finalizar vamos a estar cerrando con Elisa Bendaño. Muchas gracias, Lamien. Así que también los invitamos nuevamente a quienes están en el escenario, a mis espaldas, a que se pongan cómodos y disfruten esta tarde de este concierto que el Ficualmapu ha preparado ya por 4º año para todos ustedes, y no solamente para quienes asisten hoy, sino que además para quienes nos están viendo desde otros territorios. Les enviamos un cariñoso saludo, y que por supuesto compartan a través de las distintas redes sociales que tenemos habilitadas, como Facebook, Instagram, también estamos a través de TikTok, y por supuesto la página oficial del Ficualmapu, www.ficualmapu.cl. Los dejamos entonces con la Lamien Luz Marina Huanchucoy en el escenario. Vamos allá, Pulamien, nos vemos luego del espectáculo de las Lamien.